Saludamos de una manera especial a los hermanos en Cristo Jesús y también a aquellos amigos que van a estar escuchando palabra de Dios, palabra de vida por medio de este mensaje. Es importante entender que estamos en los últimos tiempos y debemos percibirnos acerca del llamado que Dios nos hace. El tema de este mensaje es: ¿quiénes son los hijos de Dios? Es un tema muy interesante, es una pregunta, un tema en forma de pregunta. Yo sé que muchas personas serán edificadas luego de este mensaje y quiero que consideren verdaderamente el significado en la palabra de Dios. Quiero que consideren lo que contiene la palabra de Dios, no solamente porque yo lo diga, sino que vamos a estar leyendo y ahí vamos a estar considerando si verdaderamente todos son hijos de Dios o solamente aquellos que hacen la voluntad del Padre. Bendito sea el Señor. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 1. Vamos a leer el verso 10 y el verso 11. Y de ahí vamos a partir, pues, para dar una breve explicación con respecto a este tema tan interesante. Leemos la palabra de Dios bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dicen así las Santas Escrituras: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no les recibieron. Dice el verso 12: mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Damos gracias al Señor y agradecemos por sus palabras, porque sabemos que ellas son benditas y que transforman y cambian la vida del ser humano. Querido hermano, si tiene alguna duda, y querido amigo, si no entiendes el tema, quiero que preste atención. Esto es algo serio y es algo más allá de una pregunta sencilla. Debemos de entender que Dios se revela al hombre hasta donde Él entiende que el hombre necesita, ¿verdad?, para servirle a Él y conocerle a Él. Lo que nosotros sabemos de Dios es porque Él se ha revelado a sí mismo hacia nosotros. ¿Por medio de qué? Por medio de las Santas Escrituras, ¿verdad? Y por medio de que, utilizando profetas en aquel tiempo, y por medio de su Hijo Jesucristo. Nosotros conocemos al Señor por medio de las Santas Escrituras, ¿verdad?, que están en la Biblia. Si no hubiese sido así, si Él no se revela a nosotros, nosotros no entenderíamos, ¿verdad?, pues el misterio de Dios. Y sabemos que Dios es soberano, Dios es soberano y Él hace como Él quiera y como Él entienda. Bendito sea el Señor. Y no podemos cuestionar a Dios, no hay cuestionante ni justificación alguna por la cual nosotros podamos buscar algún pretexto, quizá al no poder entender las cosas de Dios. Es importante resaltar primero, número uno: todos los seres humanos fueron creados por Dios, al igual que las demás cosas que el Señor creó. Pero hay algo especial que el Señor, ¿verdad?, hizo al crear al ser humano, y fue que Él dijo que hagamos al hombre a su imagen y a su semejanza. Pero el punto y el tema central no es ese, sino ¿por qué yo no soy hijo de Dios si Él fue quien me hizo y me creó? Hay un punto muy importante. Cuando el Señor habla y utiliza el término de padre e hijo, es para que nosotros podamos entender, ¿verdad?, cuál es la voluntad, cuál es, santo es el Señor, en qué punto se encuentra el hombre y que pueda agradar a ese ser superior que es Dios, que Él nos creó. Entonces Dios utiliza el término padre para referirse a que, como el hombre, el ser humano, sabe y entiende que un padre quiere lo mejor para su hijo, pues Dios se pone y se autonombra como padre, y aquellos que hacen la voluntad de Él como hijos. Aquí, por donde acabamos de leer, pues dice la palabra del Señor, el apóstol Juan escribiendo de que Jesucristo vino al mundo. Se está refiriendo a Jesucristo. Cuando Jesucristo viene al mundo, pues muchos estaban esperando, ¿verdad?, al Mesías, estaban esperando al rey que Dios iba a enviar, pero no lo consideraron como rey, no lo consideraron como el Hijo de Dios que iba a ser enviado. Pues en la forma en que llegó, humilde, Él se despojó de todo su señorío, bendito sea el Señor, y vino humildemente a morir a la cruz del Calvario. Por eso todavía es la hora, es la fecha en que muchos no creen en que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero aquellos que fueron afortunados, que creyeron, mejor dicho, y que tuvieron fe en sí y pudieron entender y conocer a Dios, a Jesucristo, mejor dicho, pudieron ellos entonces y pasaron a ser, ¿qué?, hechos hijos de Dios, lo que está diciendo la palabra de Dios ahí. Ahora, es muy claro y lo dice:
porque a los que les recibieron, a los que creen en su nombre, a esto Él le dio potestad. ¿Qué es potestad? Que le dan el permiso, la legalidad de ser hechos hijos de Dios. O sea, se hicieron hijos de Dios cuando aceptaron a Cristo. Entonces, usted, querido amigo, si todavía no conoce del Señor y no le sirve a Dios fielmente y está fallándole al Señor y le está siendo infiel en diferentes cosas, en su estilo de vida, aunque usted considere y crea que está agradando al Señor, pues es lamentable, y sin ofenderle, bendito sea el Señor, quiero decirle que todavía usted no es hijo de Dios. Usted es una creación de Dios. Ahora que el Señor quiere que tú pases a ser hecho hijo de Él. Y los hijos son los que heredan. Bendito sea el Señor. Y si hay alguien que no es hijo y hereda, fue porque el Padre le dio el testamento, porque el Padre pues le dejó la fortuna, pero fue legalmente. Entonces legalmente, porque Cristo nos compró a precio de sangre, el libro de Romanos, que somos justificados en Cristo Jesús, pues nosotros ya fuimos comprados a precio de sangre, dice la palabra del Señor. Bendito sea el Señor. Y por eso nosotros pasamos a ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. Muchas personas no consideran este significado por medio de las Santas Escrituras acerca de que pues no son hijos de Dios y no le están sirviendo, y suena bastante duro, bastante cruda la palabra de Dios. Pero en el libro de Primera de Juan capítulo 3, desde el verso creo que 9 en adelante, nos aclara un poquito más con respecto a los hijos de Dios. Vamos a leerlo rapidito, bendito sea el Señor. Libro de Primera de Juan. Bendito sea Dios. Mire lo que dice el libro de Primera de Juan, para que usted entienda que es la palabra de Dios la que se especifica y aclara al hombre verdaderamente quiénes son los hijos de Dios. Dice así, vamos a leer desde el verso 9, bajo la misma comunión. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Bendito sea el Señor. Ahí está más claro aún. Y wow, ¿cómo una persona me va a decir a mí que yo soy hijo del diablo? Bueno, ahí lo dice Dios a través de sus santas escrituras. Bendito sea el Señor. Le dice la Biblia que el mundo entero está bajo el maligno. Bendito sea Dios. Debemos considerar y entender que nosotros no nos regimos en sí por nuestra propia cuenta, aunque creemos que somos libres. Dice el libro de Romanos, bendito sea el Señor, capítulo 6, que nosotros éramos esclavos del pecado, pero que entonces aquellos que recibimos a Cristo fuimos libertados del pecado y justificados, porque nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando venimos a Cristo, nosotros venimos de nuevo a retomar eso que perdimos al principio, cuando Adán y Eva pecaron. Entonces, querido amigo, bendito sea el Señor, quiero que usted tenga claro que para usted ser hijo de Dios, usted debe de aceptar a Jesucristo en su corazón y hacer la voluntad del Padre, porque Jesucristo siempre dijo que Él vino a hacer la voluntad del Padre y que Él se sometía a la voluntad y mandamientos y estatutos del Padre. Bendito sea el Señor. Y para usted ser declarado en el reino de los cielos y que su nombre esté inscrito en el libro de la vida, usted debe de aceptar a Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Y esta es la palabra que se le debe de predicar a las personas con claridad, ¿verdad? Con firmeza, bendito sea el Señor, y con toda la seguridad que Dios nos ha dado para predicarla por su gracia. Dice la Biblia que debemos dar por gracia como por gracia hemos recibido, lo que por gracia hemos recibido. Entonces debemos de decirle a las personas que dejen de estar engañados en esos dogmas que le han enseñado desde pequeño, que le han enseñado en alguna quizá doctrina, en algún tipo de religión, en donde creen que con el estilo de vida que llevan son hijos de Dios y que Dios va a considerarlo como hijo suyo y que entrarán al reino de los cielos. Y no es así. No van a heredar lo del Padre Celestial si no hacen el papel de hijo genuino en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Así que yo le invito a que usted desde ahora pase a ser hijo de Dios. Y aquellos hijos del Señor que conocieron la verdad, que conocieron a Dios y se han apartado, o aquellos que están tomando esto como un relajito y como un jueguito, como yo digo siempre, yo le digo que el evangelio es poder de Dios y que tenemos nosotros procurar ser hijos que obedientes, porque hay aquellos hijos desobedientes, bendito sea el Señor, que se apartan y no quieren hacer lo que Dios le manda a hacer. Y si Dios es nuestro Padre
padre, debemos de obedecer a nuestro padre. Cuando estamos haciendo las cosas que desagradan a Dios, no somos hijos de Dios. Entonces, ahora bien, no soy creyente, no sirvo a Dios fielmente, yo no soy un hijo de Dios, soy una creación de Dios. Bendito sea el Señor. Yo le sirvo al Señor fielmente y le pido que me ayude cada día más. Ahí sí yo paso a ser hecho hijo de Dios. Debemos de tener esto bastante claro, porque muchas personas están siendo engañados por enseñanzas y doctrinas falsas. Bendito sea el Señor, por espíritus engañadores que toman a personas para enseñar a otras cuantas cosas y creen que están agradando en la forma de vida que llevan. Así es que debemos de tener bastante claro que para ser hijo de Dios debemos de nacer. Bendito sea el Señor. Dijo Jesús que es necesario nacer de nuevo para ser ¿qué? Hijo de Dios. Para entrar al reino de los cielos es necesario nacer de nuevo. ¿Nacer qué? En Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición, de vida, de fortaleza para aquellos que han escuchado este mensaje. Que Dios me le bendiga, que Dios le guarde y recuerde que Cristo viene y viene pronto y que hay que estar preparado. Él no dijo que te prepare, Él dijo que tiene que estar preparado. Así que prepárate ahora para la venida del Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga.